Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las conexiones más potentes y diría que decisivas de la historia moderna. Es la que une al movimiento obrero y al imperialismo. A primera vista parecen dos mundos aparte, pero vamos a ver que están íntimamente ligados. ¡Empezamos! Y es que la clave de todo está justo aquí, en esta pregunta. A ver, ¿qué puede conectar una fábrica llena de humo en Manchester, en pleno siglo XIX, con una mina perdida en el corazón de África? Pues la respuesta, que no es tan obvia, es un sistema económico y social que lo puso todo patas arriba. Y esa conexión, precisamente esa, es la que vamos a desgranar. Vale, pues todo esto arranca con una auténtica explosión. Un Big Bang, pero social y económico. La revolución industrial. Es que fue el evento que, literalmente, hizo saltar por los aires un orden social que llevaba ahí siglos. Y al hacerlo, pues claro, creó el escenario perfecto para que nacieran las dos grandes historias que vamos a seguir. Fijaos, aquí es donde se ve el cambio tan brutal. Pasamos de un mundo donde tu destino venía marcado de nacimiento, eso era la sociedad estamental, ¿no?, a otro donde tu sitio lo definía tu papel en la economía, la sociedad de clases. De repente, la pasta, el dinero y no tu apellido era lo que mandaba, el nuevo árbitro del poder, ni más ni menos. Y claro, en lo más alto de esta nueva pirámide social aparece el primer gran protagonista de nuestra historia, la burguesía industrial. Eran, vamos, los dueños del cotarro. Controlaban los medios de producción, o sea, las fábricas, el capital, las redes comerciales, todo. Se convirtieron en la nueva élite y empezaron a amasar unas fortunas que no se habían visto nunca. Y en el otro lado de la balanza, ¿a quién tenemos? Pues al segundo protagonista, el proletariado. Hablamos de millones y millones de personas que no tenían nada, ni tierras ni propiedades, bueno, si tenían una cosa que vender, su propia fuerza de trabajo. Y la vendían por un salario, casi siempre en condiciones terribles, inhumanas. Y ahí, justo ahí, se plantó la semilla de lo que vendría después, un movimiento de respuesta potentísimo. Entonces, ante esta realidad tan dura, ¿qué hicieron los trabajadores? ¿Se quedaron de brazos cruzados? Pues no, ni mucho menos. Y esto nos lleva a la primera de nuestras dos grandes historias, la respuesta increíble del proletariado. Se dieron cuenta de que su única fuerza era la unidad, y de ahí nació el movimiento obrero. Pero ojo, esta resistencia no surgió de la nada, de un día para otro. Fue toda una evolución y es fascinante verlo. Al principio eran casi actos de pura desesperación, como el ludismo, ¿no? Esto de destrozar las máquinas porque las veían como el enemigo. Pero luego, toda esa rabia se fue canalizando en algo más organizado. Los sindicatos, que ya peleaban por cosas concretas, por mejores salarios, por mejores horarios. Y al final, todo esto desembocó en una ideología política con todas las letras, el socialismo, que ya no pedía parches, no, buscaba cambiar el sistema de raíz. Vale, así que mientras los obreros se unían para defender lo suyo, ¿qué hacía el capital? ¿Cuál fue su movimiento? Pues su respuesta no fue mirar hacia adentro, fue mirar hacia afuera. Su respuesta fue la expansión. Y aquí es donde entramos de lleno en nuestra segunda gran historia, la era del imperialismo. Es que hay que pensar que el sistema industrial era como una bestia con un hambre voraz que nunca se saciaba. Para seguir creciendo necesitaba tres cosas, y las necesitaba ya y sin parar. 1. Un suministro constante de materias primas baratas. 2. Nuevos mercados para vender todo lo que fabricaba. Y 3, esto es crucial, nuevos sitios donde invertir todo el capital que sobraba para generar todavía más dinero. Y claro, la expansión colonial era la solución perfecta para todo esto. Y esto, como es lógico, desató una carrera loca. Las grandes potencias europeas se lanzaron a una competición brutal por repartirse el pastel del mundo. Empezaron a conquistar y a colonizar trozos enormes de África y de Asia. Fue un proceso de dominación a escala planetaria, a una velocidad y con una ambición que no se habían visto jamás. Ahora, la pregunta es, ¿cómo justificas algo así? ¿Cómo vendes esta conquista? Pues aquí es donde entra en juego la ideología, claro. Se construyeron la idea de que tenían una misión civilizadora. La excusa era que Europa estaba llevando el progreso, la cultura, a pueblos que consideraban inferiores. Pero vamos, esto era una fachada, una máscara para tapar lo que había detrás de verdad, una explotación económica brutal y sistemática. Y es justo aquí, en este punto, donde nuestras dos historias, la del obrero en Europa y la del imperio en las colonias, por fin chocan, se cruzan. Y su relación, bueno, no fue nada fácil, ¿eh? Fue súper compleja, muy ambigua y por encima de todo llenísima de contradicciones. Vamos a ver por qué.
Aquí estaba la gran contradicción. Fijaos, por un lado, claro, explotar las colonias significaba que llegaban a Europa materias primas y alimentos mucho más baratos. Y esto, irónicamente, podía mejorar un poquito el nivel de vida de una familia obrera en, por ejemplo, Londres. Pero por otro lado, una parte muy importante del movimiento obrero lo tuvo clarísimo desde el principio. Vieron que el imperialismo no era más que la misma explotación de siempre, pero a escala mundial. Comprendieron que el enemigo de un trabajador en Manchester era el mismo que el de un minero en el Tongo. Al final, los dos estaban enfrentando exactamente al mismo sistema. A ver, un sistema mundial montado sobre una contradicción tan bestia no podía durar, no era estable. Era literalmente una bomba de relojería a punto de estallar. Estaba cantado que iba a colisionar. Y cuando lo hizo, la explosión hizo temblar los cimientos del planeta entero. Y la cadena de acontecimientos que lleva a esa explosión es bastante clara si la seguimos paso a paso. Primero, la competencia entre los imperios por las colonias, los recursos y los mercados se vuelve totalmente insostenible. Segundo, toda esa rivalidad estalla por los aires en la Primera Guerra Mundial. Y tercero, la masacre de la guerra hace que millones de obreros se den cuenta de algo terrible. Estamos muriendo por los intereses de los mismos que nos explotan. Y claro, esto provoca una radicalización brutal que desemboca en momentos que cambiaron la historia para siempre, como la Revolución Rusa de 1917. Y aquí está la clave de todo. La colisión de estas dos fuerzas no fue solo un evento histórico más en la lista. No. Forjó el siglo XX. El mundo que salió de entre las cenizas de la industria, del imperio y de la guerra era un mundo completamente nuevo. Y sentó las bases de muchísimos de los conflictos y de las estructuras de poder que, de hecho, han llegado hasta nuestros días. Y con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido. Esa conexión oculta entre la fábrica y la mina, entre el obrero y el imperio, fue lo que moldeó el siglo XX de arriba a abajo. Y la gran pregunta, la que queda flotando en el aire, es ¿cómo resuenan todavía hoy esos ecos? ¿Hasta qué punto esas estructuras de poder, esas desigualdades que se forjaron entonces, siguen definiendo el mundo en el que vivimos? Es algo en lo que pensar. Muchas gracias por acompañarnos.